Bueno, la semana pasada hicimos una introducción precisamente a lo que es el llamado, el liderazgo, y la parte que nos concentramos más fue el entender la importancia de tener la Biblia como la palabra de Dios. Y para ello, yo quisiera que volviéramos a abrir nuestras Biblias precisamente en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Segunda de Timoteo 3. Amén. 16 y 17. Amén. Palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra nos dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Antes de continuar, me gustaría que eleváramos una oración para que sea Dios el que abra nuestro entendimiento, podamos retener y Él sea glorificado. Así es que oremos. Hermana Virginia, si nos dirige la oración, sería una bendición. Amén. Dios le bendiga. Santo eres mi Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en esta hora, Rey de Gloria. Aleluya. Tú eres grande y poderoso, Dios de los cielos, Rey de Gloria. Aleluya. Te damos gloria y honra, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios de los cielos. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, mi Padre Celestial, reunidos, Señor amado, para conocer más de ti, Señor. Estamos aquí, Señor, unidos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Tú dices en tu palabra, Señor, que donde quiera que hayan dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor, y sabemos que tú estás, Señor, en medio nuestro, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, Padre de la gloria. Aleluya. Oh, santo eres mi Padre Celestial, Rey de Gloria. No nos cansamos de alabarte y de adorarte, Jehová, porque sin ti, mi Dios amado, aleluya. Oh, no podríamos hacer nada. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Rey de Gloria, aleluya. Oh, presento, Señor, mi Padre Celestial, Rey de Gloria, aleluya. Oh, santo, este estudio, Padre de la gloria, aleluya, que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Dios de los cielos. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones de modo que podamos, Señor, mi Padre Celestial, fortalecernos más, Señor, mi Padre Celestial, Rey de gloria. Oh, santo, abrimos nuestras mentes y nuestros corazones, Dios de los cielos, para que sea tú, mi Rey. Oh, santo, santo eres mi Jesús, aleluya. Sabemos que tu palabra, Señor amado, es el pan de vida, Señor, que nos alimenta el alma y el espíritu. Oh, gloria a Dios, y aún nuestro cuerpo es fortalecido, Dios de los cielos, aleluya. Oh, Padre eterno, yo te presento, Señor, mi Padre celestial, a los siervos que van a presentar tu palabra en esta hora, que tú lo dirijas con tu Santo Espíritu, Dios de los cielos. Que sea tú, mi Cristo, guiándole en todo momento, que sea tú, mi Rey, aleluya, pasando el carbón encendido por sus labios, Dios de los cielos, Rey de gloria, aleluya. Aquí estamos, Señor amado, dispuestos con nuestras mentes y nuestros corazones, Señor amado, dispuestos, Señor, a aprender más de ti, Señor, a recibir de tu palabra. Sabemos que tú eres el que estás en medio nuestro, que es tu Santo Espíritu, Señor, que hace todo a través de tus hijos, Señor, mi Padre celestial. Te doy gloria, te doy gracias, Señor amado. Toma el dominio y el control total, Señor amado, en esta hora. Aleluya. En tu mano estamos. Bendice, Señor. Bendícenos, cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, mi Jesús, y que sea como tú quieras. Espíritu Santo, toma el control. Amén. Que Dios me le bendiga a todos.
Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos hablado, simplemente para que refresquemos nuestra mente. Si usted recuerda, habíamos hablado de la importancia de cambiar. Habíamos dado incluso una moraleja, es decir, una historia concerniente ¿verdad? A la augura que para poder llegar al monte de la montaña tuvo que cambiar, ¿verdad? Convertirse en una mariposa. Y esto es demasiado importante para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Necesitamos cambiar. Hay mucha gente que quiere que Dios les bendiga, quiere que Dios les revele, pero no quieren cambiar. Y hay que cambiar el corazón para permitirle que el Espíritu Santo sea el que obre, sea el que opere. Y hay muchos beneficios cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Y si recuerdan, hablamos de la importancia de la palabra de Dios, porque ese es nuestro primer paso para que nosotros podamos cambiar. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas mismas dan testimonio de mí. Así que hay una gran importancia en la Escritura, y el apóstol Pablo, en la inspiración en esta carta a Timoteo, describe la importancia de la palabra de Dios. Como leyó el hermano Jorge, toda escritura es inspirada divinamente y útil. Fíjese, útil, quiere decir que sirve. No la despreciemos ni la minimicemos. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir, instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Dentro de eso mismo, habíamos hablado precisamente el libro sagrado de la Biblia son 66 escritos por diferentes personajes, tanto desde pescadores, pastores, profetas, como reyes. Fueron todos inspirados por el Espíritu Santo, o sea, sí, por Dios, para escribir lo que ahora nosotros tenemos como la Biblia. Y la Biblia se deriva de la palabra griega biblos, ¿verdad? Que quiere decir el libro, y Biblia quiere decir los libros. Si recuerdan, habíamos hablado un poquito también de la historia de la Biblia, cómo llegó a tener lo que ahora tenemos como la versión antigua que nosotros usamos, una versión demasiado importante, que ya es muy difícil incluso conseguir en muchas bibliotecas, mas sin embargo sigue siendo vital la importancia de ese libro. La antigua versión, mejor conocida como Casidoro de Reina, Capriciano de Valera, de 1602 hasta 1909. Y es tan importante recordar eso, ya que la palabra de Dios no se contradice, sino al contrario, nos vivifica, nos instruye, nos permite caminar. Gloria a Dios. Incluso cuando nos hicimos miembros de la iglesia, o aquellos que son miembros, en ese pacto público, ¿verdad? Que cuando nosotros pusimos nuestra mano sobre la Biblia y el ministro nos preguntó que si estábamos dispuestos a tomar esa Biblia como la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y aceptarla toda, obviamente, correctamente dividida. El Nuevo Testamento como nuestra única regla
de fe, de gobierno, de práctica y disciplina, pero sobre todo de andar, es decir, de caminar a la luz de nuestro mejor conocimiento y habilidad. Gloria a Dios. Y si recuerdan, ¿por qué el Nuevo Testamento, nuestra única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina? Porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento y es precisamente donde encontramos la gracia, la salvación de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Y quiero recordarle, si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario, siéntase libre de compartir. Queremos ser edificados uno con el otro. Y así que bueno, vamos a tener un poquito de más lleno. Hay varios temas que queríamos hablar, como la iglesia en los evangelios, o digamos, lo había dicho, la iglesia en el pasado, la iglesia en el presente, la iglesia en el futuro, como otras cosas importantes. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente la iglesia en los tipos y sombra de la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay una escritura que no podemos sobrepasar. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 20. En lo que usted busca la Biblia, quiero recordarle que uno de los puntos más importantes que debemos considerar cuando estudiamos la naturaleza de la iglesia, debemos recordar esa naturaleza divina, es su aspecto profético, porque Dios habló en las profecías pasadas acerca de ella. Es demasiado importante que recordemos esto. Pero cuando tenga la escritura, que la tenga, si la puede leer en voz alta. Efesios 2 dijo. Capítulo, sí, 20. Capítulo 2, versículo 20. Amén. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Fíjese bien detalladamente en la escritura. Edificados, crezcamos, vamos a crecer en el fundamento de los apóstoles, aquellos que fueron establecidos por Cristo y enviados por Cristo, dice, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este texto indica algo muy importante, que la verdadera iglesia, la iglesia de la Biblia, tendrá una poderosa base en las profecías del Antiguo Testamento para que su mensaje, como su existencia, el único significado que se podría derivar de esta referencia a los profetas en este verso es que la iglesia no solo debe enseñar el Nuevo Testamento o la doctrina de los apóstoles, pero también debe cumplir las profecías que se hablaron de ella en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, este es un ejemplo. Cuando hablamos de Jesucristo, hay profecías que hablan de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Como ejemplo, Génesis 3:15 es una de las, o más bien dicho, la primera profecía que la Biblia habla concerniente a Jesucristo. Efesios 3:15
dice así, perdón, Génesis, ya estoy hablando de Efesios, Génesis 3:15, dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que las generaciones que se iban a derivar desde este momento que Eva había pecado, Adán había pecado, de esta generación dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es tan importante porque cuando habla que la va a herir en la cabeza y ella le iba a herir en los tobillos, estaba hablando precisamente de Cristo y en esa muerte en la cruz del Calvario. Tenemos otras profecías muy importantes, como por ejemplo Isaías 9:6. Si usted la tiene, yo quiero que usted la lea. Yo no quiero que usted diga, el hermano Noé me está diciendo cosas que yo no estoy leyendo en la Biblia. Pero si usted las lee, usted verá que está en la Biblia. Isaías 9. Capítulo 9, versículo 6. Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamándose su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Como podemos ver, esta es otra profecía que habla del nacimiento de Cristo, pero no solamente el nacimiento de él, sino dice que su gobierno, por cuando dice principado, el significado y el sinónimo de principado es gobierno, será sobre sus hombros. Y él va a ser llamarse admirable, porque él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, gloria a Dios. Y no solamente ese, si usted leyera el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio, es decir, tendrá crecimiento su gobierno y la paz no tendrá término, es decir, no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria y así que podemos ver en esta escritura precisamente habla del nacimiento de Cristo. Pero como hay otros versos también, otros pasajes que hablan también de la muerte y el sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53, digamos, versículo 3. Isaías 53, del 3 al 7. No vamos a leerlo todo, simplemente para que usted vaya teniendo un poquito de entendimiento, la importancia de las profecías. Pero recuerde, queremos que usted lo lea en la Biblia, para que la hermana Consuelo diga, que no le digan ni que no le cuente, porque a lo mejor le mienten. Sí. Isaías 53, 3. Amén. 3 a 7, ¿verdad? Así es. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Así que como podemos ver, estas eran profecías. La de Génesis son 4000 años antes de Cristo. Esta de Isaías son 600 años antes de Cristo. Como podemos notar, la importancia de la escritura para ver su cumplimiento. Amén. Y Dios no ha cambiado. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Quiere decir que los años, las épocas, las modas, todo pasa, pero la palabra de Dios no. Sus profecías no pasan de moda, se cumplirán, ya sea en el tiempo de ahora o el de mañana, pero se cumplirán. Y muchas se han cumplido, como en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay profecías que hablan precisamente concerniente algo muy importante, que es lo que queremos tocar en esta hora. Hoy en día, tal vez podamos encontrar una organización que pueda poseer un sinnúmero de virtudes. Tal vez esté extensa de errores doctrinales, o tal vez haya logrado tener un cuerpo unificado y quizás contenga, digamos, muchos elementos que uno pueda decir son características de la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de la Biblia. Pero si carece de aquel elemento esencial que es el cumplimiento profético, entonces no llena los requisitos de la debida norma. No le hace que tal vez sus mensajes o sus pretensiones sean fuertes. Si no puede identificarse a sí misma en las profecías y en los tipos y sombras del Antiguo Testamento, entonces, lamentablemente, no puede ser la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Y para entender esto, si vemos Salmo 72, 16. Salmo 72. Y que alguien, aparte, me lea Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15. Salmo 72, 6, ¿verdad? 16. 16, perdón. Y dice, será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Amén. Esta es una de las profecías que habla del establecimiento de la iglesia. Dice que será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de los montes. Es decir, esto ocurriría en los montes, pero su fruto hará ruido como el Líbano. El Líbano es un árbol, obviamente que es muy ruidoso con los vientos. Dice, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Por esto tuvo cumplimiento en Marcos capítulo 3, verso del 3 al 15. Marcos capítulo 3, verso del 13, 14 y 15.
Amén. Gloria a Dios. Quien lo tenga, que lo Amén. lea con confianza. Amén. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Amén. Así que este es el cumplimiento del Salmo 72:16. Y subió al monte y hacia mí mismo llamó a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció 12. Si usted busca el sinónimo de establecer, es organizar. Así que el verso dice, y organizó 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Quiere decir que aquí Cristo los organizó, estableció la iglesia. Así que la iglesia no empezó ni el día del Pentecostés, ni cuando Pedro recibió la revelación, decirle que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, 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 no. La escritura, por eso le digo, yo quiero que usted la lea, para que usted vea lo que está diciendo. Y subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él, verso 14, y estableció 12, organizó 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, verso 15, y que tuviesen potestad, autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Y para corroborar este verso un poquito más profundo, vayamos a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el verso 12. Y vamos a leer verso 12, 13 y 17. Porque el 14, 15 y 16 son los nombres de los apóstoles. Pero quiero que usted vaya detenidamente leyendo la narración. ¿Qué dice Lucas 6:12? 6:12. Se dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que si notamos en este verso, dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar. Recuerde, y será echado un puño de grano sobre la cumbre de los montes. Aquí vuelve a recalcar, y fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 3, hermano Jorge. Verso 13. Y como fue de día, llamó sus discípulos y eligió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y en aquel día llamó a sus discípulos. Dice que había varios, pero de esos varios escogió a 12, estableció organizó a 12. A esos 12 ahora les llama apóstoles. Y la palabra apóstol quiere decir enviado. Verso 14, 15, 16 empieza a dar los nombres de los 12. Quiere decir que hay un registro, el cual no podía organizar la iglesia, sino hay un registro muy importante. Ahora, verso 17, ¿qué dice? Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano. Fíjese. Llanó, Y descendió con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Amén. ¿Y qué más dice? y la compañía de sus discípulos. Con los apóstoles y la compañía de sus discípulos. ¿Y qué más? Y una gran multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser sanados de sus enfermedades. Así que podemos ver aquí tres grupos. Esto es demasiado importante. Los apóstoles, los que él organizó, estableció, así es la iglesia, sus discípulos, los creyentes, los que le seguían, y una grande multitud.
que habían llegado a escucharlo. Así que como podemos ver en este verso, no todos son la iglesia y no todos los que escuchan son discípulos, son cristianos. Así es que espero que usted se esté gozando. Mi intención es que usted a través de este estudio, usted pueda crecer en conocimiento y a la vez apreciar y amar más a lo que usted es parte, esta gloriosa iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que los escritos del Antiguo Testamento están repletos de profecías concerniente a la iglesia, porque ellas hablan de la naturaleza de la iglesia, de la identidad de la iglesia, de sus glorias, de los eventos que iban a rodearla para ser establecida, para su crecimiento, porque recuerde que dice la palabra de Dios que cada día se añadían a la iglesia. Si vemos Hechos, capítulo 2, vamos a ver el verso, tal vez 41. Sí, vamos al verso 41. Porque esto es demasiado importante. El 41 hasta el 46. Vamos a leer. Para que usted vea que lo que yo estoy hablando no es ni un cuento, ni es una ideología mía, sino estamos estudiando lo que la Biblia dice. No lo que Noé dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén, Hechos amén. 2, 41 al 46. Que alguien lo lea, por favor. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Ahora, la iglesia, como le vuelvo a repetir, no comenzó el día del Pentecostés. Ya existía para el día del Pentecostés. Porque dice la Biblia que en Hechos capítulo 1, verso del 18 en adelante, que ya estaban reunidos en el aposento alto como 120 números. Quiere decir que había crecimiento. Y en el verso 41 que acabamos de leer, dice así que los que recibieron su palabra, es decir, ahora aceptaban a Cristo, se convertían, ahora eran cristianos, nacidos de nuevo. Estos ahora ya nacieron de nuevo, fueron bautizados. Segundo paso. Tercer paso. Y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Para ser añadidos, quiere decir que tenían que añadirse a un cuerpo, a un organismo ya funcionando. Gloria a Dios por lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esto que era añadido, si usted nota, no formaban su propio, digamos, congregación, su organización o palabras modernas, no comenzaban su nueva iglesia, sino al contrario, perseveraban en la doctrina que habían ahora recibido. Es decir, la enseñanza de los apóstoles en la comunión. Es decir, no reciben la enseñanza y ya se apartaban y comenzaban lo mismo, porque como ya aprendieron, ahora empiezan a ellos a enseñar y hacen su propia organización. No. Dice, y en la comunión se mantenían juntos, unidos, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué hermoso esta parte. Toda persona, o sea, los que eran salvos y añadidos y se mantenían en comunión, era tan importante
porque tenían un temor, no miedo, sino un temor de fallarle a Dios, un temor de no defraudarse uno a otro, un temor de ser realmente genuinos. Y con eso, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese qué importante. No eran hechas por todos ellos, no, por los apóstoles. O sea, es importante reconocer la autoridad como Dios opera. Dios quiere que la gente sepa que Él sana y salva, pero que Él tiene un cuerpo funcionando, su iglesia funcionando en esta tierra. Amén. Verso 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Otra vez. Y todos los que creían estaban, ¿qué? ¿Divididos? Juntos. Aparte, juntos, amén. Y tenían todas las cosas, dice, en común. Había unidad. Así que esta es una marca importante de la iglesia de mantener la unidad. Amén. Verso 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Era tan grande el amor, era tan fuerte el temor y la unidad que dice que estaba haciendo lo imaginable. Es más, hoy en día hasta para dar la ofrenda nos duele, para ayudar para la renta nos duele, para dar el diezmo no se diga, ya se quieren cortar las venas con la lechuga. Pero dice que aquí todos los que estaban juntos y tenían las cosas comunes, hasta vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos, cada uno como oye menester. Es decir, hay un amor que cubría la necesidad de ellos mismos. Qué hermoso es esto. Verso 46, hermano. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aleluya. Amén. Y perseverando unánimes. No dice cada domingo. Dice cada día, Cada día. es decir, todos los días en el templo. Y a veces vamos nomás por 2 horas y ya estamos desesperados que nos queremos ir. Nos duele la cadera, la cabeza, nos paramos, nos sentamos, nos entra sueño, todo nos pasa. Pero ellos dicen que este amor, esta unidad, esta genuinidad en ellos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con tristeza, con coraje, digamos, gruñones uno con el otro, no, con alegría Contentos. y con orgullo, dice, No. con sencillez de corazón. Corazón. ¿Qué más queremos, hermano? Él nos ha dejado toda la enseñanza. Hay tanto que aprender y tanto que aplicar en nuestra vida para que seamos mejores. Yo sé que como ser humanos hay cosas que nos incomodan o a veces nos hacen ser de cierta forma. Dice un dicho en México, dice, la burra no era arisca, dice así, no hasta que le hicieron los males, pero nosotros no. La Biblia dice que el amor de Dios debemos de soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Y a veces hasta con mucho orgullo decimos, este no me conoce, no se va a acordar el día que nació. Esas no son palabras de una persona que ha nacido de nuevo. Sino al contrario, Jesucristo nos enseñó, si te dan en la mejilla, pone la otra. Si te pide tu capa y no te la devuelve, déjasela. Si te dice que le lleve la carga, es una milla, llévasela por 2. ¿Qué diferencia hay cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros y cuando está ausente? Pero bueno, ese es tema para otra ocasión.
Seguimos en la escritura. Así que es tan importante cuando hablamos precisamente de la iglesia, de su organización, como también como lamentablemente el día que ella cayó en apostasía. Es decir, el día que empezaron a negar la fe. Y fíjese algo tan tremendo. Hebreos, capítulo, creo que es capítulo 11. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el versículo 34. Amén. 34 y 35. Amén. Bueno, del 34 hasta el 38. Sí. Vamos a leer esos. Amén. Apagaron. Sí, perdón, pastor. Quiero que usted ponga atención para que usted vea la importancia que Cristo, que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Qué dice el 34? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. 35. Sí. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Hasta ahí tantito. Hacer una pausa el 34 y 35. Dice que estos hombres que realmente creían y servían a Dios apagaron fuegos impetuosos. Quiere decir que estuvieron en medio del fuego, en medio de la tempestad, de la tribulación. Estuvieron en medio de una situación inimaginable. Yo sé que hoy en día hay problemas en congregaciones, incluso problemas fuertes donde acciones y palabras son muy lamentables. Pero aquí en el verso 34 está hablando de personas que estaban realmente viendo la muerte cara a cara. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron en enfermedades. Oh, qué tremendo lo que estaban pasando. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate. Es decir que hasta las mujeres recibían al esposo muerto, pero ellos sabían que era muerta física, pero un día iba a haber resurrección. Otros dice que fueron muertos estirados. Qué terrible que las extremidades fueran estiradas hasta ser separadas del cuerpo. Dice, más aún así dice, no aceptaron el rescate. Es decir, no negaron su fe para ganar mejor resurrección. Es decir, sabían que el cuerpo dolía, iban a morir, pero creían en la promesa de la resurrección. Verso 36, pastor. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Dice que experimentaron burlas, vituperios, azotes. Y no solamente eso, prisiones y cárceles. Es decir, eran hasta condenados para pasar el resto de sus vidas en prisión. ¿Qué dice el 37? 37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué triste andaban los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, apedreados, aserrados. Oh, qué tremendo. Morían a cuchillo.
los así, les daban la tentación a la fuerza para que negaran su fe, para que pecaran, anduvieron de aquí para allá porque no tenían dónde quedarse, los sacaban de sus casas. Usted puede leer Hechos, la historia de Pablo, precisamente cómo iba de casa en casa, lugar a lugar, sacando porta niños, ancianos, mujeres embarazadas, como estuvieran, solamente porque creían en Jesús y no estaban dispuestos a negar. Y no tenían vestimentas decentes, ropas, sino al contrario, dice, se tenían que vestir de pieles de ovejas y de cabras. Qué tremendo. Estaban pobres, angustiados, maltratados por el mundo. El cual el verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Porque estos hombres y mujeres, familias, eran leales, genuinos, realmente hijos e hijas de Dios. Oh, qué tremendo lo que estaba pasando. Y todo este sufrimiento que estaba pasando la iglesia, pero también la Biblia habla que a pesar de este sufrimiento, la iglesia iba a experimentar una realidad cruel y triste. Si usted lee Hechos capítulo 20, 29 y 30. Espero que usted me vaya entendiendo en este estudio. Yo no quiero que usted se me desanime o se me aburra. Yo sé que me quedan ya 10 minutos. Me voy a apurar. Pero creo que es muy importante esta parte que estamos dando de esta introducción, porque realmente nos va a ayudar a mantenernos firmes y espero que nos pueda consolidar en donde estamos. ¿Qué dice Hechos capítulo 20, verso 29 y 30? Amén. Amén, hermanita. Léalo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué realidad más cierta hablaba el apóstol Pablo. Él estaba consciente que después que él se fuera, probablemente no iba a haber muchos con el mismo celo de Dios dispuestos a defender al rebaño de Dios. Él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ellos, de nosotros, lobos rapaces, lobos ladrones, lobos crueles, lobos malvados, que no perdonarán al ganado, al rebaño, no van a perdonar a la congregación. Oh, qué triste. Sino al contrario, esto es lo más triste, verso 30. Y de vosotros mismos, o sea, entre ellos mismos, de los que ya estaban, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Es decir, iban ahora a negar lo que ahorita decían, gloria a Dios, amén, y reciben la enseñanza. Ahora la iban a pervertir para poder llevar gente tras sí, discípulos tras sí. Quiere decir que la Biblia no solamente habla que la iglesia iba a ser establecida, sino que también la iglesia iba a caer en un periodo de oscuridad, un periodo donde dejaría de brillar como estaba brillando. La Biblia dice en Isaías capítulo 60, versículo 2, perdón. Hay muchos versos, pero más estoy escogiendo algunos claves
para que podamos entender mejor. ¿Qué dice Isaías 62? Nada más el verso 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti naceré Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Quiere Amén. decir, estaba consciente que vendría una oscuridad sobre la tierra, que ya no se iba a ver la luz. Luz representa la verdad. Ya no iba a ser predicada y enseñada. Se entiende que esto ocurrió históricamente en el año 325 después de Cristo, en el famoso concilio de Nicea, donde Constantino, el emperador romano, mandó a llamar a todos los obispos de la iglesia. En ese tiempo se había levantado un hombre diciendo que Cristo no era divino, que divino solo es Dios y Cristo no era Dios. Por lo tanto, según Constantino, él quería aclarar esta situación. Pero como los versos que ya leímos, la iglesia nunca tuvo problemas en reconocer a Jesús. Le llamaban Señor. Es más, históricamente, la razón por la cual la iglesia sufrió tanto eran tomados y llevados a los coliseos romanos como entretenimiento para que las fieras los devoraran, para que los gladiadores los mataran. Hicieron la famosa silla de hierro, una silla de metal donde la quemaban 3 veces más y sentaban a la gente, y la única forma de escapar es de que negaran a Cristo, ya no le dijeran a Cristo Señor, sino a César le dijeran Señor. Pero la gente tenía claro la identidad de Cristo, que preferían morir, preferían ser torturados antes que negar al Señor. Y espero que esto nos vaya iluminando la seriedad que debe de haber en nuestra fe. Y así es que hay otras escrituras que podemos leer más adelante que hablan concerniente a esto mismo de la apostasía. Por ejemplo, Isaías 50, verso 1, Isaías 54, 6, Ezequiel 16, 44, Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2, Judas, verso 3 y 4, en fin, hay muchos versos que hablan concerniente a este periodo. Pero también la Biblia habla la importancia de identificar estas profecías, porque hablan de ella. El Nuevo Testamento habla, por ejemplo, o hace mención de la iglesia en el desierto. Y esto es tan hermoso, porque si usted lee Hechos, capítulo 7, versos 37 y 38, ¿qué dice? Yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero le prometo tomar no más de 5 minutos. Continúe. Hechos 7. 37 y 38. Dice, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Así que aquí Esteban, que es uno de los hombres escogidos en Hechos capítulo 6 para servir a las mesas, de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, hace una declaración tan importante, haciendo referencia a Israel como la iglesia en el desierto, porque en el verso dice a la congregación en el desierto. Sinónimo de la palabra congregación
es iglesia. Por eso dice, a la iglesia que está en el desierto. Oh, qué tremendo lo que la Escritura está diciendo. Dice también el Cantar de los Cantares. Es un libro, digamos, lleno de poemas que habla de la relación entre Salomón con su amada Sulamita, pero entendiendo la inspiración del Espíritu Santo sobre su interpretación correcta. El libro de Cantares es una alegoría que representa la gloriosa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Al leer las páginas y conservar siempre en nuestra mente el pensamiento que la iglesia es divina. Hay gente que puede decir, no, la iglesia no es divina porque ella no es Dios. No, es divina, no porque ella es Dios, jamás. Es divina porque fue establecida por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo. La había escogido. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la iglesia en este aspecto, su excelencia, su naturaleza, su identidad, el gran amor que ella tiene a Cristo, hace que ella florezca. La nación de Israel, como una nación santa y pueblo escogido por Dios, es también un tipo y sombra de la iglesia de Dios hoy en día. Se lo voy a comprobar. Si usted va conmigo rápidamente a Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer versículo del 3 al 8. Esto es la narración de 3 meses después que que Israel había salido de Egipto. Los hijos de Israel habían salido de Egipto. Acuérdense que ellos eran el pueblo de Dios por promesa, por la promesa que le dieron a Abraham, la promesa que fue reafirmada con su descendencia, con Isaac, con Jacob. Ahora, Dios ya no quería que ellos solamente fueran el pueblo por promesa o los hijos de Israel, sino ahora quería que fueran el pueblo exclusivo de Dios. Dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Así que cuando Moisés subió a Dios, ahora notemos, y Jehová lo llamó desde el monte. Ahora Dios está hablando a Moisés y le dice a Moisés, así le vas a decir, fíjese bien, a la casa de Jacob. No dijo a mi casa ni a mi pueblo. Dice a la casa de Jacob y les vas a anunciar a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí en el verso 4 está diciendo, ustedes son testigos de las 10 plagas y los cubrí. Cuando salieron, después de estar esclavos, ahora salían con oro, plata, ganado, que fueron testigos cómo había el Mar Rojo, pasaron en seco. Pero ahora, como son testigos de todo esto, como los he tomado, dice, como alas de águila, y los he traído a mí. ¿Qué dice el verso 5? Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese
lo que dice aquí. Ahora, si pones atención a mi voz, a mi doctrina, a mi enseñanza, a mi mandamiento, y guardares mi pacto, el pacto que yo quiero hacer contigo. Solamente si lo hace. No le está diciendo qué son los detalles de su voz. No le está diciendo qué son los detalles o las consecuencias que encierran el pacto. No, no, no. Dice, si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces, solo si es esas dos cosas, oyes mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y eso traerá algo especial, el ser pueblo escogido y exclusivo de Dios. ¿Qué dice el verso 6? Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si haces esto y te conviertes en mi pueblo exclusivo, ahora vas a ser un reino de sacerdote y gente santa. Es decir, ahora Dios iba a habitar y reinar en ellos. Y como Él es santo, no podía ser pecadores. Tenían que ser santos. Qué hermoso. Verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras. ¿Que quién? Que Jehová les había mandado. Pero ¿qué dice el verso 8, hermano Jorge? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y todo el pueblo, que sí que hubo unidad en este acuerdo, respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso. Esto hacía al pueblo de Israel en una forma muy especial. Pero si vemos a la carta de Pedro, permítame tantito, primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ahora, usted y yo, esto traigo tan maravilloso para nosotros. Yo quiero que usted se goce al ver la importancia que tenemos cuando hacemos el pacto, cuando nos convertimos en el pueblo de Él, en la iglesia de Dios, no del hombre, de Dios. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese bien, dice, vosotros sois linaje escogido, somos peculiar, únicos, exclusivos. Amén. Amén. Real sacerdocio, otra vez, porque ahora Él reina en nosotros. Gente santa, tenemos que ser santificados y llenos del Espíritu Santo. Somos pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Vamos a anunciar las buenas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Dice, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Porque aquí no está hablando a los de Israel, está hablando a nosotros ahora. No conocíamos a Cristo, estábamos en la oscuridad, ahora estamos en luz. Verso 10. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora Él es tan bondadoso. Oh, qué hermoso. Nos ha dado su misericordia para nosotros. Oh, bendito Cordero de Dios. Gloria. Esto es tan hermoso, hermanos, el saber que somos ahora.
dice, los dejo con esta escritura. Y ya, como le dije, que no más de 5 minutos y ya me pasé 7 minutos. Simplemente los quiero dejar con esta escritura que se encuentra precisamente en el Cantar de los Cantares. Perdón. En el capítulo 6 y verso del 8 al 10. Solo esos 3 versos. Y con esto me voy a despedir. No exactamente, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo para preguntas, orar y después posteriormente me voy a despedir. Cantares 6, 8, 9 y 10. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Amén. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas 50 más. Fíjese bien, espérame. Salomón, se entiende que él tuvo más de 700 mujeres. Tuvo muchas esposas, 70 esposas. Por eso dice el verso 8, 60 son las reinas, lo que se había casado. 80 las concubinas, es decir, las que servían a la reina, pero que también eran de él. Y las doncellas, 50. Número. Hoy en día hay muchos que sirven a Dios, alaban a Dios en diferentes organizaciones cristianas, gente sincera, que en el conocimiento que tienen son genuinos, son leales, y aunque no han tenido la revelación que usted y yo tenemos de lo que estamos hablando ahorita concerniente a la iglesia, son gente salva, pero que sirva a Dios. Pero a pesar de todo ello, verso 9, ¿qué dice, hermano? Dice, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, selecta para quien la engendró. Viéronla las doncellas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Hasta ahí. Fíjese bien. A pesar de todas estas, dice, más una, no 2, no 3, una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, la única que tiene tipo y sombra de Israel, escogida, exclusiva, peculiar. Gloria a Dios. A la que la engendró. Vieron las doncellas y le llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Pero verso 10, ¿qué dice, hermano? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién? Pregunta. ¿Quién es esta? Aleluya. Que se muestra como esta hermosa alba, este hermoso amanecer, hermosa como la luna, es decir, no tiene luz propia, recibe su luz. La luna recibe la luz del sol, la iglesia recibe la luz de Cristo. Esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Oh, bendito Cordero de Dios. Oh, mi amado hermano y hermana, no somos cualquier cosa. Somos algo especial, escogido, exclusivo de Él. Aleluya, gloria a Dios. Espero que usted se goce. Él sabe qué tanto usted es, qué tanto usted significa, qué tanto usted representa para el esposo, para Cristo. Oh, gloria a Dios. Pero bueno, no quiero hablar más. Esto simplemente estamos a la mitad de los tipos y sombras. El próximo viernes vamos a tratar de concluir la parte de los tipos y sombras para poder entonces entrar más profundo a la iglesia, su pasado, su presente y su futuro.
para después hablar de crecimiento y desarrollo y administración del miembro, del líder y de la congregación. Pero bueno, ¿tiene usted alguna pregunta, un comentario? Hágalo ahorita o calle para siempre. No se crea. Pero sí puede preguntar, eso sí. O si quiere hacer un comentario, con toda la libertad. Gloria a Dios. Hermana Consuelo está levantando la mano. Diga, hermana Consuelo. Se está peinando. Yo pensé que estaba levantando la mano. Bueno, yo un comentario nomás aquí, ¿verdad? Que los da a entender que, como estuvo hablando de la doctrina, de todo lo que la iglesia representa, cómo tiene que la iglesia caminar, que tiene que estar basado en lo que la Biblia dice, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Verdad? O sea que tenemos que cumplir con todo lo que la Biblia nos dice. En cualquier parte de la Biblia que nosotros leamos, Amén. pues tenemos que estar de acuerdo con lo que nos dice. Y hemos visto muchos pasajes que nos habla de lo mismo en esta hermosa lección. Y me gozo grandemente de poder tener estos estudios para que nosotros podamos entender más, podamos tener versos específicos donde nosotros podemos tener la seguridad donde nosotros estamos y poder seguir adelante. Y me gozo en gran manera porque el Señor es bueno con nosotros, que los ha, como la Biblia dice, que los ha escogido. Somos escogidos. Y si nosotros guardamos todas las cosas, seremos de ese un tesoro para Él. Entonces, tenemos que seguir pues con estas enseñanzas, seguir con esta doctrina que el Señor nos ha dejado. Y me gozo en gran manera, como usted dijo, ya esto es un repaso para mí, que estuve el miércoles y me gocé en gran manera también. Y ahora pues le pude entender mucho más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Amén. Su hermana Virginia, solamente quería decirle rápidamente que ha sido de mucha edificación, un tremendo estudio acerca de la iglesia de Dios. Me he gozado y le doy las gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, estar escuchando la palabra de Dios y puedo sentir la presencia de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, como cuando se da la palabra de Dios así está, como le digo, totalmente un estudio basado a lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que es una bendición y tener el privilegio, como estaba diciendo nuestro hermano, el obispo Noé Solís, de que es un privilegio cuando el Espíritu Santo, cuando Dios nos da ese privilegio de que podamos tener la revelación de cuál es la verdadera iglesia, de cuál es la iglesia de Jesucristo. Es algo que solamente Dios nos da ese privilegio. Y me gustó mucho la parte que no lo hubiera escuchado de esa forma cuando se leyó acerca de Cantares. Es un libro que me gusta mucho porque es tremendo. El Señor siempre me ministra mucho a través de ese libro. Y así yo lo veo. Ese libro habla mucho de lo que se refiere a la iglesia de Dios. Y entonces me gustó de la manera que lo explicó acerca de lo que se refiere a lo que es el pueblo de Dios. En realidad es así como lo explicó, acerca de lo que significa la reina, de lo que significa la sulamita, de la manera que lo explicó, es algo que es así. Así que nosotros somos privilegiados
que hemos tenido la revelación de verdad, de saber cuál es la verdadera iglesia de Dios, la que sigue los pasos que nuestro Señor Jesucristo implantó en la iglesia de Dios, y tener el conocimiento de que la iglesia de Dios ha sido fundada mucho antes de que el mundo fuera. Gloria Tener ese conocimiento, solamente Dios nos puede revelar eso, que la iglesia existió desde antes que ya estaba planeado en la mente de Dios. Amén. Así que ha sido una gran bendición. Así Gloria que Dios a me Dios. bendiga a todos. Y perdone si me tengo que ir porque estoy haciendo algo y no quiero interrumpirle. Que Dios me le bendiga mucho y de verdad que es una bendición. Voy a estar atenta el próximo viernes. Dios me le bendiga. Amén, hermana Virginia. Dios le bendiga. Ya terminamos la clase de todos modos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios, vamos a hacer una oración para despedirnos. Que sea Gloria a Dios que nos ayude a retener, a comprender, pero sobre todo, usted hable con Él y dígale, Señor, revélame tu palabra, dame entendimiento. Yo no quiero ser confundido ni dejarme llevar por lo que alguien dice, por emociones, no, sino por la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre de la gloria, una vez más venimos delante de su presencia. Gracias, Le Señor. damos la honra, la gloria y la alabanza, porque mío, para siempre es su misericordia. poder Le damos gracias, Señor, Señor, por habernos permitido Señor Jesús, te doy